Como muchos de ustedes saben, yo soy chileno, pero no vivo en Chile. Desde los 11 años que me fui a vivir a Uruguay. Me vine a vivir a Uruguay, más bien, digamos. Y en este video quería hablar un poco sobre mi experiencia siendo un extranjero viviendo en otra parte. Un poco para ver qué opinan, ver si ustedes tienen experiencias similares, etcétera. Bueno, primero quiero hablar un poco sobre mi estancia en Chile. Yo tengo 23 años, pero a los 11 años ya me vine a vivir a Uruguay. Así que tuve 11 años de vida por lo menos en Chile. Y debo decir que a mí se me hacía un país bastante ajeno. Yo en la escuela no tenía mucha relación tan profunda con mis compañeros ni nada de eso. Diría que hasta medio que sufrí bullying. Y tenía compañeros, tenía amigos, perdón, en mi barrio. Para la gente que no lo sabe, también yo soy de Temuco, yo soy del sur de Chile. No soy de Santiago, como muchos podrían llegar a pensar. Y bueno, eh, no fue una estancia mala, tenía mi familia. Mi familia era como mi centro, mi núcleo social, con quienes más socializaba, etcétera. Quienes vinieron a mi despedida también, cuando partí de Chile. Y bueno, resulta que después mi mamá encontró trabajo aquí en Uruguay y dijo, bueno, ¿quieres venir conmigo? ¿Te quieres quedar en Chile? Yo dije, bueno, vámonos a Uruguay, porque sea como sea también era mi sueño desde pequeño vivir en otro país o estar en otro país, porque yo nunca había salido de Chile. A los 11 años jamás ni siquiera crucé a Argentina. Y eso que yo tenía una familia y una casa muy para el lado fronterizo con Argentina. Nunca crucé, nunca se nos ocurrió el plan, etcétera. Supongo que era atadoso porque mis padres no vivían juntos. Ya dejaron de vivir juntos en esa época y tramitar el tema del permiso de salida del menor y esas cosas igual era, seguro era complicado. Que ahora voy a ir a eso, de hecho. A los 11 años, precisamente el 6 de septiembre de 2013, siempre me voy a acordar de la fecha, por ahí por la mañana, ya emprendimos el viaje a Uruguay. Fue atadoso, fue brígido, tuvimos que hacer trámites, mi papá me tuvo que dar el permiso de salida y de residencia con mi mamá. Fue un total caos y mucho tiempo después de mi llegada a Uruguay también hubo muchísimo caos al respecto porque había que legalizar papeles en notaría y esas cosas. Y yo, bueno, yo tuve que estar involucrado. Mi mamá me dijo que tenía que estar presente porque eran trámites que me conciernen a mí en ese momento. Eh, pero bueno, finalmente ocurrió y vine aquí a Uruguay. Me recibió mi mamá y ahí yo como que por el momento estaba muy como entusiasmado hasta que después caí en la realidad cuando vi a mi mamá, me acuerdo. Era chico en esa época, tenía 11 años, pero me sigo acordando del sentimiento que era como que recién caí en la situación, así como loco, de verdad tomé la decisión de venir a vivir a otro país. De verdad tomé esa decisión y ahora ya sería imprudente decir que me arrepiento. Porque después de todo el atado que tuvieron que hacer mis papás, mi familia, para poder traerme aquí, sería como bastante imprudente hacerlo. Y como que me di cuenta de lo que estaba dejando atrás mi familia, estaba dejando atrás costumbres, estaba llegando a un país nuevo donde quizás no iba a caer bien, donde se podía repetir la marginación social que yo estaba sufriendo, porque yo me sentía marginado, me sentía apartado y buleado básicamente en Chile. Pero bueno, pasó el rato, pasó el tiempo y después me di cuenta de que la decisión que había tomado era genial. Todavía no me he dado cuenta que era la decisión correcta, pero que era muy bacán. Era muy bacán vivir en Uruguay. Desde mi llegada nos invadieron con amabilidad, una amabilidad que asusta.
una amabilidad que a mí me enseñaron a desconfiar de tanta amabilidad, pero era amabilidad genuina. Era gente que realmente estaba dispuesta a ayudarnos, a llevarnos a cualquier parte, a guiarnos, a caminar con nosotros hasta, no sé, Plaza Independencia, hasta la Rambla, que es la costanera que está aquí en Uruguay. Era caleta de gente súper, súper amable con nosotros, súper generosa, súper gentil. Em, y sobre todo también sentía bastante seguridad porque yo, por ejemplo, tenía que caminar hasta mi escuela. En mi escuela también me recibieron muy bonito. Fue una experiencia hermosa. Fue una experiencia muy bacán cuando entré en la escuela. Estaba muy nervioso, estaba muriendo de ansiedad, de nervios, de miedo, de ganas de no ir. Pero la verdad es que fue una instancia muy bonita en la escuela y yo pensé, pucha, ojalá haber, con, no sé, haber hecho por lo menos el año aquí, porque yo lo que hice fue terminar el año de sexto de escuela, o sexto de primaria, o sexto de colegio, sexto básico. Em, lo terminé aquí en Uruguay. Pero a mí me hubiese encantado continuar un poquito más, haberme establecido un poco más antes, etcétera. Y me acuerdo que esa vez me hicieron pasar adelante a resolver una ecuación matemática y me dijeron que yo lo había hecho de manera distinta o algo así. Bueno, también me acuerdo que tenía que estudiar mucho sobre la historia de Uruguay porque ahí se enseñaba historia de uruguaya y tenía que aprender un poquitito, por lo menos. Y bueno, eso hice. Pero no solo eso, sino que además todo era bastante seguro. Sigue siendo un país de la TAM. Eso hay que admitirlo. Sigue habiendo delincuencia, pero me resultó impresionante el nivel tan bajo de delincuencia que existe acá en Montevideo, por lo menos, para ser la capital y la ciudad más grande de Uruguay. Hay delincuencia, por supuesto, no lo podemos negar, pero definitivamente me sentí muchísimo más seguro que en Temuco o sobre todo en Santiago. Porque también yo tenía familia en Santiago, donde cada tanto íbamos, y precisamente había que ir a Santiago para poder viajar a Montevideo. Y me sentía muy seguro. Pero también, además de la amabilidad de la gente, de la seguridad que ellos aportaban, de todos los datos que te decían, ve ahí, no vayas allá, no vayas allá, etcétera, era el nivel de cultura que ellos tenían. El nivel de educación que ellos tenían era sorprendente. Una de las cosas que a mí me chocó, por ejemplo, era que a la maestra de la escuela, la trataban de vos. Y en Chile a mí siempre me enseñaron a tratar a los maestros de usted, por un tema de educación. Y a mí me chocó muchísimo y de hecho a día de hoy me cuesta tratar a los profesores de usted en la universidad y todo, me cuesta tratarlos a ellos de que no sea de usted, perdón. Me cuesta tratarlos de tú. Depende mucho de las circunstancias, pero ya empecé a adoptar esa facilidad de tratarlos así como si fuesen un igual, porque son un igual, ese es el punto. Son, son tan personas como nosotros. Los alumnos y los profesores, maestros, etcétera, son personas, somos personas alrededor de este paisito tan bonito. Me gusta ver eso, como la falta la baja brecha social que existe aquí en Uruguay. Lo cual también no solo es sistemático en la sociedad, en las personas, sino que también en el sistema político y en el sistema social que existe aquí. O sea, aquí tengo oportunidades garantizadas y tuve oportunidades garantizadas de tener una buena educación, tanto a nivel primario, secundario y terciario, y de manera totalmente gratuita, transparente. Tener un buen nivel de acceso a la salud, que insisto, es un país de la TAM, siguen habiendo problemas, está clarito, pero yo no puedo evitar compararlo con las excesivas listas de espera que existen en Chile o los excesivos costos que tenía que, por ejemplo, gastar mi familia en una ISAPRE. Eh, en cambio acá el sistema de salud está mucho mejor, es más accesible para todos, no sé, me gusta muchísimo más. No voy a entrar mucho en detalles al respecto. Si quieren hago otro video o miran otro donde se explica mejor cómo funciona el sistema de seguridad social, de salud en Uruguay. Pero simplemente debo decir que acá
por más que sea un país latinoamericano, logran salir adelante. Casi todos logran salir adelante y eso es lo que a mí me gusta. Es cierto que, y voy a esto, a este punto, dejo atrás muchas cosas y dejé atrás muchas cosas en esa época. Yo me acuerdo que cuando llegué recién a Uruguay no había ni Starbucks ni KFC. No habían esos negocios debido a que como es un país muy chico, no había interés de las multinacionales en invertir acá o de abrir sucursales acá. Así que no había simplemente. Tenías que ir como a los negocios locales, a otras partes, como para poder tomarte un buen café, etcétera. Que en realidad sí había, ¿no? Tampoco es que haya dejado atrás mucho al respecto. Eran meras oportunidades comerciales o diversidad en oferta de productos, si se quiere. Pero podías vivir acá, etcétera. Una de las cosas también que dejé atrás era lo barato de las cosas. Aquí en Uruguay se vive caro, el costo de vida es caro. Y es por una razón, porque hay muchísimos impuestos en todas partes, porque como dije, este sistema de seguridad social, el sistema de salud, es excelente, pero se tiene que financiar de alguna parte. Y todos pagamos esa seguridad social. Lo cual, bueno, me llamó muchísimo la atención. Y cada vez que viajo a Chile, ya voy a entrar en eso, pero cada vez que viajo a Chile me resulta sorprendente cómo con el mismo monto aquí en Uruguay que me da para comprar una bebida, unas papas fritas, etcétera, allá me puedo comprar como tres bebidas, tres bolsas de papas fritas, snacks, pancito, jamón, queso, etcétera. Me puedo hacer como el surtido de para 2 semanas, por así decirlo. Me puedo comprar los ítems del supermercado como para 2 semanas. Entonces también dejé atrás un poco esos precios tan baratos, etcétera. Bueno, mi familia también la dejé atrás. Y también se nos suma como esa situación complicada de qué podría pasar, qué tendríamos que hacer, qué podríamos hacer si a alguno de nuestra familia le llega a pasar algo. Es decir, va a ser mucho más difícil. Y sobre todo también estamos muy apartados de la historia, de las experiencias que ellos viven. Porque todos ellos se encuentran dentro del mismo país, la movilidad es más fácil. eh, y acá no. O sea, ir de Montevideo a Uruguay, o sea, perdón, de Montevideo a Santiago, de Uruguay a Chile, es fácil, pero sigue siendo mucho más caro que simplemente movilizarse dentro de Chile. Eso yo creo que está súper claro. Y es complicado también. No, no genera una sensación de que va a estar todo bien. De repente como que nos sentimos apartados. Pero también nos trae. También ellos se reportan, ellos nos cuentan cada tanto. Pero seguimos sintiéndonos como un poquito apartados. Creo que a mucha gente del extranjero le pasa eso cuando deja familia, cuando deja un círculo social bonito atrás, que es como que empieza a construirse una desconexión, porque ya no hay mucho más. No hay, ya no está esa conexión con experiencias, con juntas. De repente uno tiene que hacer vida en un lugar, otro tiene que hacer vida en otro lugar, etcétera. Pero sea como sea, aún así no me desconecté de mi familia, lo cual me lleva a lo que he conservado al venir aquí. Conservé muchísimas costumbres, el acento yo creo que lo he conservado. Se me va cuando hablo con gente uruguaya, se me va cuando hablo con gente de otro país, porque necesito mantenerme comprensible. Necesito hablar de una manera en que me puedan entender. Y si yo hablo con mi acento chileno puro, me cuesta muchísimo. No sé. También cuando enseño matemáticas, porque cuando aprendí matemáticas aquí en Uruguay y aquí se me fortalecieron las matemáticas, se me suele salir un acento medio uruguayo, medio chileno, porque tengo ese tema de que he aprendido con profesores uruguayos, también he aprendido con profesores argentinos, con el acento rioplatense, básicamente. Conservo también varias costumbres. Acá en la casa celebramos el 18 y hacemos empanadas, hacemos asado. De repente vamos al círculo de chilenos en Uruguay y ahí también se arma una pequeña fondita en el fin de semana próximo al 18 porque como acá no es feriado.
Bueno, desayuno, almuerzo y tomar once. La once también se me ha quedado en las costumbres chilenas, por así decirlo. Los gustos chilenos también nunca se me han ido. Vemos televisión chilena muy de vez en cuando, sobre todo para las situaciones importantes, elecciones presidenciales, discursos, etcétera. También, por ejemplo, votamos desde aquí, desde Uruguay, porque ahora se puede votar desde el extranjero siendo chileno. Tienes que simplemente cambiar tu domicilio electoral en el extranjero y después te habilitan en una lista donde puedes ir a votar al consulado. Ahí se habilita un local de votación. Entonces yo también conservo muchas cosas. Pero, más allá de lo que dejé atrás, de lo que perdí y de las cosas que conservé, también gané otras cosas de haber venido aquí. Yo creo que una de las cosas que gané fue una mejor capacidad de hablar, de expresarme. Porque adquirí una... Sigo teniendo mi acento chileno, pero creo que ahora se me entiende mucho mejor que cuando hablaba antes. Y bueno, ¿qué otras cosas gané? Me sentí muchísimo más incluido, tengo amistades genuinas, siento que me puedo llevar bien con cualquier persona, inicialmente por lo menos, después cuando voy conociendo cómo es esa persona, se ve. Pero me puedo llevar bien con mucha gente aquí, la gente es muy educada. Aquí adquirí valores que en realidad, adquirí cultura que seguramente en Chile no habría adquirido. Creo que adquirí también el valor de la austeridad, no sé. Varios amigos me sacan, varios amigos chilenos, los cabros, me sacan de repente el meme de que acá no tengo tal cosa, que acá no tengo tal otra, etcétera. Pero la verdad es que no importa, porque son cosas como innecesarias, no sé, me sacan en cara que no hay, no sé, Little Caesars, que creo que sí hay. Cuando no había KFC también me cobraban por eso. Pero... ¿qué tiene? Como que dentro de todo tengo un... Estoy rodeado socialmente de gente que, sin importar ideología política, estrato social, orígenes, como que puedo conversar tranquilamente con todos ellos, porque tienen un nivel mínimo de cultura y de educación. Que eso es a mí lo que me gusta de este país también. Eh, entonces gané muchísimo en ese aspecto. No quiere decir de que yo voy a ser como José Mujica, que él vivía en una chacra ya en medio del campo y él como que casi nunca iba al supermercado. Pero es cierto que logré valorar las cosas por lo necesario. No aspiro a aunque tenga muchísimo dinero, no aspiro a un departamento tan grande o una casa o una mansión y 500 autos o algo así. Yo aspiro a cosas muy básicas como por ejemplo, no sé, mi computador, mi escritorio, mis libros de matemática, de física, eh, una tele y listo. Así como cosas bien básicas y nada más. Porque no necesito nada más. Eso es como uno de los valores que adquirí eh, estando acá, siendo residente en Uruguay. Pero bueno, dentro de todo, dentro de la estadía que yo, dentro de la estadía en la que estuve ya casi 12 años, casi 13 años viviendo aquí, eh, obvio que voy cada tanto a Chile. Los voy a visitar y me pasa eso de que voy a visitar a mi familia. Es muy bacán ir a visitar a la familia, rememorar algunas costumbres chilenas que estaban muy buenas, muchas comidas. Porque sobre todo acá perdí muchos tipos de comida. Por ejemplo, la chorrillana, que acá la versión uruguaya sería el gramajo, que no es lo mismo, pero igual sigue siendo rico. O sea, no vamos a mentir. Pero yo prefiero mil veces una buena chorrillana. Unos buenos anticuchos que acá también los hacen distintos. La empanada chilena también se hace distinta. Eh, También hay mucha comida que se pierde, pero por ejemplo aquí también hay mate, hay milanesas. Las milanesas acá son... ¡Puta que son ricas! Son muy ricas las milanesas acá. La milanesa uruguaya, la carne uruguaya también es bonita, es muy rica, perdón. Lo siento, amigos vegetarianos, amigos veganos, yo no soy vegetariano ni vegano ni tampoco pienso hacerlo. Eh, pero eso, no sé, yo por lo menos me siento como muy contento con esas cosas. Y cuando viajo a Chile, llevamos estas cosas, llevamos mate, que el mate de acá es delicioso.
Eh, le llevamos mate a la familia, le llevamos algunos dulces que se venden acá, alfajores también que nos van encargando, que si bien, bueno, creo que tengo entendido que Buenos Aires, Argentina en general le hace más a los alfajores que Uruguay, pero acá también le hacen a los alfajores y nos piden y llevamos, qué tanto. Y de repente voy con una maleta cargada de cosas, de golosinas, no sé. Eh, y voy llevando, visito a mi familia, visito a mi papá. La última vez también visité a los cabros. O sea, visité a Lusay, al Alex y al Pato. El resto no se quiso sumar mucho. El Juanito vino aquí a Uruguay también, hace a principio de año de 2025. Eh, pero bueno, lo que sí puedo decir es que me siento muy bacán viviendo aquí en Uruguay. Me siento muy feliz, bastante contento. Ya hice vida aquí y siento que yo no viviría en otro lado. Por el momento. Quizás el tiempo me deje de dar la razón y encuentre como otro lugar bacán para vivir, que sea mucho mejor. Pero por el momento me siento muy cómodo, me siento muy feliz. Siento que puedo progresar acá, que tengo mis amistades, tengo mi vida hecha aquí. Obviamente no voy a dejar de ir a Chile, no voy a dejar de visitar a los cabros, de visitar a mi familia, de las chorrillanas. Puta que son ricas las chorrillanas allá en Chile, esa es una de las cosas que yo echo de menos. Pero acá la sociedad está mucho mejor hecha. Y si por ejemplo yo no viviría aquí en Montevideo, viviría en Rivera. Que la otra vez fui a Rivera y me sorprendió lo barato que era, lo accesible y lo curioso que es tener una ciudad limítrofe. Porque Rivera es una ciudad limítrofe con Santana do Livramento, que es una ciudad de Brasil. Y entonces con simplemente cruzar una calle te das cuenta de las diferencias culturales que hay. Es decir, con simplemente cruzar una calle, porque no hay ni siquiera control aduanero ni nada de eso, el control aduanero es antes, a la entrada de la ciudad, pero cruzando una calle estás en otro país totalmente distinto. Y eso también me gustó, me sorprendió. Yo viviría en Rivera en ese caso. Más allá de lo controversial que pueda sonar aquí en Montevideo o en Uruguay globalmente, decir, oh, me encantaría vivir en Rivera, a mí me sorprendió muchísimo. Rivera, y yo podría vivir ahí más allá de que no haya tanta oportunidad laboral. Pero bueno, no viviría en otro lado, no viviría en otro país. Siento que vivir en Uruguay es bastante óptimo para mi situación. Lo recomiendo. No voy a decir acá Uruguay es el país perfecto, todos deberían venirse a vivir acá, porque seguramente aquí no van a haber oportunidades laborales de crecimiento económico que seguramente te pueden interesar, y en ese caso yo te recomendaría vivir en Chile. Andate a Chile, que ahí hay menos impuestos, todo es más barato, hay mucha diversidad de productos, hay mucha diversidad de servicios, de empresas que te pueden ofrecer servicios distintos. Pero yo por lo menos me siento feliz viviendo aquí con lo necesario, con lo suficiente. Eso es lo que a mí me gusta de este país, o sea, como lo dije antes, esta mentalidad austera se me quedó y creo que no se me va a ir por mucho tiempo al menos. Pero sí, soy feliz viviendo aquí y la paso súper bien.